14, verso 1. Dice: otros, al hacerse a la mar, dispuestos a atravesar las encrespadas olas, invocan a un madero más frágil que la embarcación que los transporta. ¿Verdad? Están en un barco que es en lo que respecta a esta realidad, lo que los está protegiendo, pero le oran a otro pedazo de madera más débil que el barco mismo. O sea, mi punto es, si una persona no cree en el poderoso, más, o sea, diría, bueno, yo por lo menos creo que este árbol me va a sostener, entonces, este barco me va a sostener, entonces dirían: Marco, porfa, ayúdeme. Pero se lo llevan a un extremo mayor los idólatras, puesto que hacen un ídolo con un pedazo de madera más débil que el barco en el que van, y le piden: por favor, haz que este barco me aguante. Y me imagino al Todopoderoso viendo eso como: ¿qué pasa, verdad? Con la mano así. Invocan un madero más frágil que la embarcación que los transporta. Esta la proyectó el afán de lucro y la armó la habilidad técnica, ¿verdad? El barco lo hicieron porque querían ganar dinero, querían hacer negocio. Y lo armaron con pura habilidad técnica, que es un talento sin duda muy bueno, pero lo da Yahweh al hombre. Entonces, ¿cómo un hombre puede usarlo para hacer un ídolo y después adorarlo como si fuera el que le dio ese talento? Es darle el crédito a otro, igual que muchos hacen hoy en día con invocar otro nombre. Pero sí, buen punto ahí, cómo le estaban adorando a sus falsos Elohim, pedazos de madera para que el barco no se destruyera, para que no se murieran. Y Yoná, un ser humano creado por el Todopoderoso, les revela la razón. El Todopoderoso está enojado, no tiene nada que ver con esos dioses. Sus dioses no sirven para nada. El mío sí sirve y por eso me está queriendo sacar del barco. Y qué sorprendente también, ¿verdad, Jonás? O sea, imagino en el barco, dicen: sí, esto es por mí. Ay, ay, ay. Ya hay gente, tírenme. Si quieren que se arregle, tírenme al agua. Y se puede decir, era porque él iba ahí, claramente. Bendito Yahweh. ¿Verdad? Y por si algo, la historia que dice el hermano Nun de cuando Yahushua iba en la barca con sus discípulos y empezó la tormenta, él iba durmiendo y le dijeron: pero ¿por qué duermes? Estamos por morirnos. Y él les dijo: hombres de poca fe. Similar, Jonás iba durmiendo en el barco cuando llegaron los hombres y le dijeron: dormilón, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que nos morimos? Y él les dijo: es por mí, tírenme al mar. Como ellos le dijeron: ¿por qué duermes si ves que estamos pereciendo? Y después él les dice que no pudieron aguantar una hora más, ¿por qué duermen? Sí, buenísimo, antitos de que lo fueran a atrapar. Dice: pero es tu providencia quien la guía, Padre. Era la providencia de Yahweh es quien guía la nave, el barco. Tú trazaste un camino en el mismo mar y una senda segura entre las olas. ¿Verdad? Para el barco, en el aspecto de lo que está hablando, pero también en las profecías dice que Yahweh abriría camino en el mar. Recuerden que Yahweh abrió el mar de juncos para que Moshe pasara con el pueblo por un camino. Y eso representa cómo Yahweh vendría en el fin de los tiempos como el testigo, como Moshe, y abriría camino entre las naciones que son representadas por el mar, para que el pueblo pueda llegar a Yahweh. Demostrando que puede salvar de todo riesgo, para que se embarquen aún los inexpertos. No quieres que sean inútiles las obras de tu sabiduría. Por eso los hombres confían sus vidas a un madero insignificante. No quieres que sean inútiles las obras de tu sabiduría. Por eso los hombres confían sus vidas a un madero insignificante y cruzando el oleaje en una balsa llegan sanos y salvos. ¿Verdad? Como por ejemplo, repito, la habilidad técnica que ayudó a que funcionara ese barco por el talento que Yahweh le dio, pero ellos le terminan dando o confiando sus vidas a un madero insignificante. En efecto, cuando al principio perecieron los soberbios gigantes, ¿verdad? Los Nefilim, la esperanza del mundo se refugió en una balsa, el arca de Noah, que guiada por tu mano transmitió la semilla de la vida a los siglos. Vean cómo lo pone, porque recuerden que el último es la mano, Yahushua es el brazo. Aquí dice guiada por tu mano, como el buen pastor. No solo eso, sino que dice el arca de Noah. Y recuerden que la escritura dice que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noah. Y después dice, guiada por tu mano transmitió la semilla de vida. ¿Quién es la semilla de vida? Yahushua HaMashiach, la palabra de Yahweh. El último viene a transmitir la semilla de vida para los siglos, para la eternidad. Por eso la venida del Hijo del Hombre como los días de Noah. Pero en este caso el arca es espiritual, es a través de estar en Mashiach.
Y se puede decir, después va a ser literal cuando los 144.000 sean llevados al lugar preparado. Y me refiero literal el lugar, no el arca, ¿verdad? Bendita la madera que se emplea rectamente. Vean eso, bendita la madera que se emplea rectamente, como cuando se usa madera para hacer una silla, una mesa, algo útil, y se sabe que esa madera la hizo Yahweh a través de un árbol. Pero maldita la madera que sea usada para hacer un ídolo, porque eso vuelve a las personas que lo adoran malditas. Bendita la madera que se emplea rectamente, pero maldito el ídolo hecho por sus manos humanas, y quien lo hizo, por haberlo fabricado, ¿verdad? Por solo haberlo hecho, la persona está maldita. Y todos los que hacen ídolos saben que no sirven para nada sus ídolos, pero obviamente al venderlos, ahí tienen su negocio, y difícilmente uno que vende ídolos estaría dispuesto a dejar ese negocio por el Todopoderoso. Entonces vemos que su ídolo es el dinero, el que hace ídolos de otro tipo, que los ídolos, por ejemplo, no dan buen fruto. Entonces todo ídolo, todo falso Elohim y todos los que lo adoran serán echados al fuego. Entonces decía, por haberlo fabricado, aquel porque siendo corruptible fue considerado Elohim, el ídolo. Porque Elohim aborrece igualmente al impío y su impiedad. Recuerdan como mucha gente dice, Dios ama a los pecadores pero odia el pecado. Pero vean como dice aquí, porque Elohim aborrece igualmente al pecador y su pecado. El pecado hace a la persona pecadora, por ende ambos, el pecado y el pecador, son vistos de la misma forma por el Poderoso. También la obra será castigada con su autor, el ídolo con el que lo hizo. En este caso no se le puede culpar al ídolo, porque el ídolo no existiría si no fuese una persona la que lo formó, o la persona que predicó y dijo, inclínense ante él. También la obra será castigada con su autor. También a los ídolos de los gentiles se les pedirá cuenta por esto. Dígame, ya voy diciéndole a los ídolos, dígame, hablen. El ídolo. ¿Verdad? Obviamente se refiere a los demonios que están dentro de los ídolos, los que influencian a las personas para adorar los ídolos, la piedra, el oro, la plata, la madera, etc. Esos demonios, ángeles caídos, falsos Elohim, son los que van a ser juzgados. También a los ídolos de los gentiles se les pedirá cuenta por esto, porque entre las criaturas de Elohim se han convertido en algo detestable. Las criaturas de Elohim, entonces ve como dice, está hablando de los ángeles o demonios, en sí criaturas de Elohim, no de los hombres. Por ende no se refiere al ídolo de piedra, sino al demonio que ese ídolo de piedra representa. Porque entre las criaturas de Elohim se han convertido en algo detestable, algo abominable, un término que es sinónimo de ídolo, abominable. Por eso la abominación desoladora es el ídolo que va a engañar al mundo entero, el anticristo. Tropiezo para las almas de los hombres. Yahushua es el camino, el falso es un tropiezo. Y trampa para los pies de los necios. Trampa para los pies de los necios. Entonces los que son necios, insensatos, terminan cayendo en la trampa que les hace el enemigo a través de ídolos. Y hay personas para los cuales, repito, tal vez un hombre ateo o un hombre que idolatra el dinero o idolatra su trabajo o se idolatra a sí mismo, ve a un católico inclinándose ante una imagen y diga, uy, qué tonto, qué estúpido, y no se da cuenta que es igual o peor, porque se supone por lo menos que el católico está tratando de adorar al poderoso de la escritura, se supone, mientras que el otro está diciendo, no, ¿cuál poderoso de la escritura? ¿Cuál escritura? Pero ambos son idólatras. Entonces caen en la trampa, y por eso es peor la trampa para ese tipo de necio, porque no se dan cuenta que están atrapados. Y qué mejor trampa que esa, ¿verdad? Similar a lo que hablábamos ayer con respecto a lo de la marca de la bestia, esa serie que usted me mencionaba.
hablábamos de la posibilidad, ¿verdad? De, digamos, con esto de Neuralink, que ahora ya se le permitió a Elon Musk hacer, experimentar en el ser humano. Entonces ya le están poniendo el chip ese a la gente en el cerebro, a algunas personas, con lo cual muy posiblemente va a ser milagros falsos o señales que para algunos van a ser milagrosas, como hacer que un inválido camine, por ejemplo. Según me di cuenta, Arman ya el primero caminó. Vi un video de uno, pero espero no haya sido ese porque no estaba caminando muy bien, que digamos. Pero tal vez era el inicio de... ¿Usted lo se acuerda del video que vimos? Era ese, ¿no sabe? No. Okay. Pero Neuralink, como le explicaba yo, o sea, bueno, como me pareció, le decía, siento el nombre significa, pero obviamente estarían dando a entender que es un chip que ayuda a que todas las neuronas del cerebro se conecten. Neuralink, para que pueda la persona hacer lo que antes no podía, por el problema que tuviese en el cerebro. Pero si se le empieza a poner ese chip a toda la gente, por ejemplo, como eventualmente va a ser la marca de la bestia, cada persona que tenga ese chip vendría siendo como una neurona, y al estar todos conectados, ahí se daría el Neuralink, y cada persona sería como una neurona de un cerebro que controlaría el sistema, y por ende ya las personas no pensarían por sí mismas, o no sabrían si están pensando por sí mismas, porque pueden ser influenciadas por lo que les conectaron. Entonces de esa manera harían que todo el mundo, entre comillas, viva en paz, o fuese un mundo, ¿verdad?, según ellos, la utopía que quieren. Sin embargo, estarían siendo programados, usados, y decía eso como esta trampa de los necios, que estarían atrapados pero no sabrían que estarían atrapados, porque ya ni tendrían la conciencia de lo que de aquello en lo que se metieron. Tropiezo para las almas de los hombres y trampa para los pies de los necios. El principio de la inmoralidad arranca de proyectar ídolos. Oigan eso. Como sabemos, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, el respetar, honrar, reverenciar a Yahweh. Entonces, lo contrario, reverenciar a los ídolos, como dice aquí, el principio de la inmoralidad. Y por eso en la escritura la idolatría se describe como fornicación. La fornicación espiritual es la idolatría. El principio de la inmoralidad arranca de proyectar ídolos, y su invención trajo la corrupción de la vida. El empezar a adorar falsos Elohim fue lo que empezó a corromper al hombre. De hecho, ayer me hicieron una pregunta acerca de una ley en la escritura que dice: si un hombre desvía a alguno del pueblo a adorar un falso Elohim, ese hombre hay que matarlo. Y yo creo que me lo enviaron como dando a entender cómo va a estar esa ley ahí. Por esto, porque a través de la idolatría, el seguir falsos Elohim, el pueblo, la humanidad se vuelve inmoral y corrupta. Porque ni existían desde el principio, ni existirán eternamente. Solo existieron para esta realidad temporal, para que hubiese libre albedrío. El hombre pudiese escoger entre la verdad y la mentira. Porque ni existían, porque Yahweh es eterno, solo Él existe eternamente. Entonces no existían antes de que hubiera un principio, si se puede hablar de la palabra antes. Desde el principio ni existirán eternamente, porque cuando ya entremos a la eternidad, Yahweh los va a haber quitado. En efecto, entraron en el mundo por la vanidad de los hombres. Por la vanidad de los hombres entraron al mundo. Entonces, venían de otro lado, si entraron al mundo. Venían de otro mundo. Por eso son los demonios, ángeles caídos de otras dimensiones que vinieron a este mundo a hacerse pasar por lo que llaman dioses, para ser adorados. Y ahí entraron al mundo los ídolos y empezaron a darles cuerpo los humanos, con madera, piedra, oro, plata. ¿Sí me explico? Entonces Yahweh hizo un cuerpo para darle vida. Los dioses hicieron que los hombres les dieran cuerpo a ellos, para poder entrar en este mundo y corromper la humanidad. En efecto, entraron en el mundo por la vanidad de los hombres. Qué particular que diga que fue por la vanidad, porque la vanidad es la que hizo que Lucifer cayera por ser el ángel más hermoso y se llevara a un montón de gente del mundo. La vanidad es la que hace también que la gente se deje llevar por las apariencias. Entraron en el mundo por la vanidad de los hombres y por eso quieren un ídolo que se vea bonito por vanidad, para pensar que están más cerca del Creador, según ellos.
y por eso tienen marcado un fin repentino. Los ídolos, ¿verdad? Los demonios entraron en el mundo por la vanidad de los hombres y por eso tienen marcado un fin repentino. Un padre desconsolado por un luto prematuro hace una imagen del hijo difunto. Recuerdan, esto lo hacían en Egipto. En Egipto adoraban los primogénitos, hacían imágenes de sus primogénitos y las adoraban. Por eso fue que cayó, entre otras cosas, la plaga de los primogénitos. La otra razón es porque el faraón era visto como un dios y el primogénito iba a ser el próximo faraón, entonces era visto como un dios. Y por eso Yahweh mandó la plaga, porque con las 9 plagas primeras había destruido todos los otros dioses de Egipto. Con la plaga de los primogénitos destruyó el último dios de Egipto, el faraón mismo. Entonces dice, un padre desconsolado por un luto prematuro hace una imagen del hijo difunto, y al que antes era un hombre muerto ahora lo venera como un Elohim, e instituye misterios e iniciaciones para sus subordinados, como eso del faraón, como el papa que puso a su hijo César Borgia como la imagen de Jesús que todo el mundo adora hasta hoy día, y como muchas personas. Y obviamente, bueno, en realidad no puedo entender, aunque tengo una idea de lo feo que puede ser, ¿no? O sea, no me puedo imaginar el perder un hijo, ¿verdad? Un padre desconsolado por luto prematuro, ¿verdad? Se le muere un hijo, no me puedo imaginar el dolor que eso puede producir, pero al dejarse llevar por ese dolor y por falta de fe, obviamente, porque no debería haber tanto dolor si saben que le van a volver a ver, si saben que Yahweh tiene control, etcétera, etcétera, pero obviamente en el momento muchas de esas cosas cuesta analizarlas. Pero la gente, ¿verdad? Los que están en el Padre deberían analizar eso y decir, le voy a volver a ver, como dijo David, yo voy a él no viene a mí, ahorita lo veo. Cuando murió su hijo, vemos que, como decía lo del faraón, pero hoy en día mucha gente, digamos, tiene un hijo y de fijo le ha tomado un montón de fotos, a todo el Facebook lleno de fotos del hijo. Si llega y lo pierde, muchas veces esas fotos se vuelven el ídolo, ¿verdad? Ponen una foto de algún altar, ponen velas y ay, mi hijo, ¿verdad? Y a veces hasta le oran y le piden que les ayude, que les proteja, y no se dan cuenta que ahí cayeron en esa mentira de volverlo un dios, un ídolo, y no tiene ningún sentido. Obviamente con esa actitud, o sea, y lo digo con mucha tristeza, pero es una realidad, con esa actitud estarían ellos poniendo un obstáculo para poder llegar a ver a su hijo verdaderamente en el futuro. ¿Sí me explico? Se estarían perdiendo como para no volverle a ver nunca, que de hecho es lo que creen. Por eso tienen ese sentimiento hacia el que murió, porque piensan que no le van a volver a ver. ¿Sí me explico? O sea, como siempre he dicho, ¿verdad? Hay un vacío en el corazón que solo lo puede llenar Yahweh. Y la gente pasa toda su vida buscando llenarlo con las cosas del mundo, y entre esos los ídolos. Dice, el principio de la inmoralidad, ya lo había dicho, eso. Ajá. E instituye misterios e iniciaciones para sus subordinados. Más tarde, con el tiempo, esta impía costumbre se arraiga y se observa como ley, ¿verdad? Mandamientos de hombres que terminan siguiendo como si fueran leyes o mandamientos del Todopoderoso y están adorando ídolos. También por decreto de los soberanos se daba culto a sus estatuas, como vemos con los 3 amigos de Daniel, que les dijeron que adoraran la estatua que había hecho Nabucodonosor y no quisieron y los echaron al fuego, al horno de fuego, y Yahweh los salva. Por decreto de los soberanos, como Nabucodonosor, se daba culto a sus estatuas. Como los hombres viviendo lejos no podían venerarlos en persona, representaron a la persona remota, haciendo una imagen visible del rey venerado. Así, mediante esta diligencia se adulaba al ausente como si estuviera presente. Entonces ahí empezaron las estatuas, ¿verdad? Como el rey iba a estar en su trono y había ciudades muy lejanas de donde él estaba, y la gente no iba a estar yendo ahí todos los días a adorarlo, entonces ponía una estatua en todo lugar para que fueran y adoraran la estatua, y así le rendían honor al rey. Entonces mucha gente empezó a tomar eso como, ok, Yahweh está en el cielo, entonces le voy a hacer una imagen aquí cerca para adorarle a él a través de la imagen. Pero Yahweh nunca dijo que hicieran eso. Eso lo hacían hombres débiles por su falta de control y deseo de estima, honor. Luego la ambición del artista promovió este culto, atrayendo aún a los que lo ignoraban, ¿verdad? Algún artistazo, dijo, aquí hay plata.
Si yo empiezo a hacer esto, pero no para aspectos políticos, sino para aspectos religiosos, de fijo un montón de gente va a empezar a comprar. El primer faraón, Ricayón. Los hizo Ricayón. Dice, promovió este culto atrayendo aún a los que lo ignoraban. En efecto, queriendo tal vez halagar al potentado, exageró con arte la belleza de la imagen. Puro Joseph Smith, básicamente el fundador de los mormones. Él mandó a que hicieran una pintura de él para que la tuvieran siempre en la iglesia mormona, y mandó a que lo hicieran guapo. Se dice que él era bastante feito y que les dijo, no, háganme así, o macho, ojos claros, y esto y lo otro, y él era completamente diferente. Entonces mandó a hacer una imagen que no era él, y ahora ven a Joseph Smith como otra persona que él mandó a hacer en una pintura. Claro, ahora dicen, sí era, y mentira, si lo fueran a ver original, este no es, nos vacilaron, catfish dijeron. Entonces, lo mismo ha sucedido con otros, como dice ahí, el artista queriendo adular al rey, hace la imagen más hermosa que el mismo rey. ¿Ves que así es usted? Así se ve usted, vea qué guapo. El rey todo feo. Entonces así el rey se sentía halagado y decía, claro, pónganla por todo el reino. Y de fijo así ha sucedido por siglos de siglos con todos esos líderes. Dice, promovió este culto atrayendo a los que lo ignoraban, en efecto queriendo tal vez halagar al potentado, exageró con arte la belleza de la imagen. Y la gente, atraída por el encanto de la obra, juzga ahora digno de adoración al que poco antes veneraba como hombre. Entonces vean qué sorprendente cómo se va cambiando la mente del ser humano, porque antes decían, este es un hombre, es el que gobierna el pueblo. Cuando hacen una imagen por lo artista de la persona, se ve la imagen súper hermosa, súper perfecta, y dicen, wow. De alguna manera esa imagen que no sirve de nada más que para verla, eleva en sus corazones lo que era ese líder, hasta hacerlo un Elohim. Entonces imagínense lo que iban a hacer esos líderes, promover estatuas a lo loco. Y la gente, atraída por el encanto de la obra, juzga ahora digno de adoración al que poco antes veneraba como hombre. Este hecho resultó una trampa para el mundo, ya que los hombres, bajo el yugo de la desgracia y del poder, impusieron el nombre incomunicable a la piedra y al leño. Ok, aquí sería la palabra, bueno, habría que ver cuál es la palabra original que estaba, pero no dudo que lo hayan puesto de esta manera o de esta traducción por la tradición judía, porque básicamente está dando a entender que le terminaron poniendo el nombre de Yahweh a un ídolo. El nombre apartado sería, le terminaron poniendo el nombre apartado a un ídolo, como para decir, este es Yahweh, como cuando dijeron del becerro de oro, este es el poderoso que os sacó de Egipto. Exacto, sí, similar a lo que vemos en Ezequiel 8, cuando Yahweh lleva a Ezequiel al templo y le dice, vea lo que están haciendo, las abominaciones que están haciendo, adoran reptiles, imágenes de reptiles. Después le dice, venga, que queda algo peor, vean, y él ve la imagen del celo en la entrada del templo, la imagen que causa celos, y después ve que hay mujeres llorando por Tamuz, y después ve que están adorando el sol, y todo en el templo de Yahweh, como poniéndole nombre Yahweh a la idolatría, como diciendo, estamos adorando a Yahweh a través de los ídolos, que es lo que dice la mayoría de la gente. No usan el nombre, pero dicen que es el poderoso verdadero, sin darse cuenta que más bien así lo están ofendiendo. Entonces le pusieron el nombre a piedra y leño, como he dicho. Yahushua es la piedra angular, el último viene como un árbol que da fruto. Piedra y leño, el impío, el enemigo Satanás, se encargó de hacer una copia en los ídolos, hechos con piedra literal y madera literal. Entonces le pusieron el nombre apartado a los ídolos. Y vean cómo el mismo Shlomo está diciendo esto aquí, lo cual también se conecta con algo, una información de la cual hablé hace unos días, que anduvo por ahí, me imagino algunos de aquí lo vieron, porque como que estaban tratando de mandar de este lado del ministerio, de cómo los masones utilizan el nombre de Yahweh, o tienen el nombre de Yahweh en sus logias. Entonces, como esto que está diciendo Shlomo,
llegaron al punto de usar el nombre apartado para cosas de Satán, del enemigo, a través de la idolatría, por esa trampa en la que cayeron. Este hecho resultó una trampa para el mundo, ya que los hombres, bajo el yugo de la desgracia y del poder, como los masones que han obtenido el poder con las sociedades secretas, impusieron el nombre apartado a la piedra y al leño. Exacto, que ese sería romper el mandamiento de no utilizarás el nombre de Yahweh o levantarás el nombre de Yahweh para falsedad o para destruirlo o para cambiarlo, varias traducciones de ese mismo verso. Ese es el verdadero pecado de ese nombre, porque lo están poniendo en la mentira. Pero no les bastó equivocarse en el conocimiento de Elohim, sino que, metidos en la guerra cruel de la ignorancia, saludan a esos males con el nombre de paz, el nombre de Shalom. Pero no les bastó equivocarse en el conocimiento de Elohim, ¿verdad? Que no reconocieron a Yahweh, vieron un ídolo y le pusieron el nombre. Sino que, metidos en la guerra cruel de la ignorancia. Qué particular, porque eso muestra cómo el conocimiento trae Shalom. Porque uno ya sabe lo que va a pasar o por qué las cosas que están pasando. Entonces le da paz. Pero el estar en ignorancia es una guerra continua, porque uno no sabe el porqué de nada. Y menos en lo que respecta a lo espiritual. Sino que, metidos en la guerra cruel de la ignorancia, saludan a esos males con el nombre de Shalom. ¿Verdad? El nombre que nos da paz, Yahweh, lo utilizan para cosas que hacen guerra espiritual con nosotros, contra nosotros, esas entidades. En efecto, practican ritos en los que matan a niños, ¿verdad? Como los de Bohemian Grove, ahí en Estados Unidos, otra sociedad secreta. O bueno, gente de sociedades secretas que se reúnen en Bohemian Grove y hacen esto, y otros que obviamente no sabemos. O celebran cultos misteriosos, o realizan locas orgías de extraño ritual. Todo eso sigue sucediendo, y principalmente por los líderes del mundo, los principales líderes del mundo. Recuerdan la noticia de hace meses, yo no sé si ya ha pasado más de meses, un año, o sea, de Jeffrey Epstein, que tenía la isla donde llevaba a todos los actores, cantantes, políticos a tener relaciones sexuales con niños. Lo agarraron, lo metieron preso, resultó que apareció colgado. Según, ¿verdad?, el sistema se suicidó, mentira. Curiosamente ese día las cámaras no estaban funcionando, qué curioso. Y ninguno de los que, porque ya se publicó la lista de gente que estaba o que había ido a esa isla. Es una lista inmensa de gente, todos conocidos. Y ninguno ha ido a la cárcel. Ninguno ha tenido juicio. Cero. Es como que están, ¿verdad?, barriendo todo debajo de la alfombra. Y exactamente, siguen. Por algo es que no caen. Porque siguen en el poder. Siguen haciendo esas orgías. Siguen haciendo esos sacrificios de humanos. Locas orgías de extraño ritual. Ya no conservan pura ni la vida ni el matrimonio, sino que unos a otros se acechan para eliminarse, o se humillan con sus adulterios. En todas partes reina la confusión, sangre y crimen, robo y engaño, corrupción, infidelidad. Bueno, sangre, ¿verdad?, como derramamiento de sangre, cualquier tipo de muerte. Y crimen, que hay varios tipos, no solo derramamiento de sangre. Robo y engaño. Ahí el punto en la I que conecta a ambos viene siendo porque tienen una relación el uno con el otro. Sangre y crimen, robo y engaño, corrupción, infidelidad, revueltas y falsos juramentos, confusión de valores. Hoy en día todo está al revés. Olvido de la gratitud. No le dan toda a Yahweh por nada. No reconocen que es Yahweh el que les da todo lo bueno. O no reconocen el favor del hermano, del prójimo, de lo que sea. Mi punto es, vean cómo todo esto desde hace tiempo estaba, pero hoy en día como nunca. Olvido de la gratitud, contaminación de las almas, perversiones sexuales, desórdenes matrimoniales, adulterio e inmoralidad. Vean hoy en día con lo de LGBT, OPQ, RST, UW, XYZ. Los desórdenes matrimoniales, un montón de matrimonios de esos que les llaman swingers, que se comparten la pareja.
o matrimonios ¿cómo es? Poliamorosos, poliamorosos, de que hay dos, digamos, dos hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre, o más, dos mujeres y un camino. Entonces todo eso es parte de lo que vemos aquí, y hoy en día lo están poniendo como algo normal. Incluso están tratando ya, desde hace rato, pero hoy en día más, el normalizar la pedofilia. Entonces ya no le llaman pedofilia, lo llaman hombres o personas atraídas a menores. Romanos 1. Entonces, perversiones sexuales, desórdenes matrimoniales, adulterio e inmoralidad, porque el culto a los ídolos que no son nada es principio, causa y fin de todos los males. Recuerdan que, digamos, alguno tal vez diría, no, pero la escritura dice que el principio de todos los males es el amar el dinero. Sí, ¿y qué es eso? Idolatría. Es idolatrar el dinero. Entonces la idolatría es lo que inicia todo mal. Dice, porque el culto de los ídolos que no son nada es principio, causa y fin de todos los males. Entonces, una cosa es el principio de la sabiduría, el temor a Yahweh. Pero el principio de todos los males, el temor a los ídolos o el respetar a los ídolos. Vamos a destruir ídolos. Dice, el principio, causa y fin de todos los males. En efecto, y bueno, como decía el hermano, esto se parece mucho a Romanos 1. Lo pueden ver, ya está grabado. Romanos 1 es un capítulo importantísimo, me parece a mí, para entender por qué el mundo está como está, por qué la homosexualidad existe. Y como dice Romanos 1, es por consecuencia de la idolatría. La idolatría lleva a la persona a volverse homosexual, o a sus hijos, o a sus seguidores. Entonces dice, ya lo había dicho, es un segundo, causa, fin de todo lo baja. En efecto, o celebran fiestas en las que se pierde el juicio. Vean eso, ¿verdad? Recuerden como hemos hablado, por ejemplo, con el beber vino, por ejemplo, que la escritura vemos, Yahushua bebía, lo llamaban bebedor. No quiere decir que él era un borracho, para nada, pero sí lo querían poner por borracho para que no le creyeran. ¿Sí me explico? O sea, él bebía vino, entonces exageraban y decían, es un bebedor. Mi punto es, él bebía vino, pero se controlaba. Como todo el mundo debe controlarse a sí mismo si bebe vino. Porque debemos tener dominio propio. A través del dominio propio mostramos que tenemos la Ruach. Sin embargo, los que no tienen la Ruach no tienen dominio propio. Entonces no pueden controlar la bebida. Hasta este punto, como dice aquí, que pierden el juicio. En efecto, o celebran fiestas en las que se pierde el juicio, o profetizan falsedades, o viven en la injusticia, o juran en falso con facilidad, ¿verdad? Por nada ya están jurando. No, yo se lo juro por tal persona. Y, vuelvo y repito, Romanos 1 como muestra que por la idolatría terminan haciendo todos los demás males habidos y por haber. En Purim, ¿verdad? En Israel hacen una fiesta que es una perdición. Por un lado es como Halloween, porque todos se visten de... se ponen disfraces. Y bueno, hacen de todo, se emborrachan hasta no más no poder. Casi que cayendo, bueno, lo que vemos aquí, pero también en lo que hacían en ese reino de Ahasverosh, que recuerdan que hacían las fiestas que la gente se moría de beber tanto. Si no lo han visto, les recomiendo, busquen en YouTube fiesta de Purim en Israel, o desfiles de Purim en Israel, para que vean, es sorprenderse. Y no están muy lejos de esos desfiles homosexuales que hacen y en todo el mundo. Que uno de los más grandes es ahí también en Israel, en Tel Aviv. Exacto, ¿verdad? Por eso carnaval, carne a Baal. Y sí, como dijo el hermano también, ¿verdad? Ese carnaval de Brasil que este año fue sorprendente, lo exagerado y lo sorprendente de la gente tan descarada adorando al enemigo. Y se dice, ¿verdad?, que hubo varios desastres naturales después de eso, inmediatamente. Dice aquí, en efecto, o celebran fiestas en las que se pierde el juicio, profetizan falsedades, o viven en la injusticia, o juran en falso con facilidad. Como confían en ídolos sin vida, no temen que el jurar en falso les ocasione ningún daño. Eso es
cierto, lo está diciendo Shlomo, el hombre más sabio antes de Mashiach. Lo sorprendente es que ellos no se den cuenta o que no lo admitan, y eso muestra que se están engañando a sí mismos. Ellos saben que el ídolo no se mueve, pero le piden que los proteja cuando viajen o en todo momento, pero en realidad todo está basado en que no tienen fe en que hay un poderoso, y es por eso que después juran por ese falso poderoso tan fácilmente, porque saben que no les va a pasar nada. ¿Sí me explico? Pero si uno sabe que el Todopoderoso es verdadero y está siempre viendo, entonces uno va a tener cuidado de lo que hace y lo que dice. Como confían en ídolos sin vida, no temen que el jurar en falso les ocasione ningún daño. Será doble la condena que les caiga. Será doble la condena que les caiga por tener una falsa idea de Elohim, al estar pendientes de los ídolos, y por jurar contra la verdad y la justicia, despreciando la pureza o separación. ¿Verdad? En vez de apreciar el apartarse de la maldad, lo cual es la verdadera inteligencia, desprecian eso porque quieren meterse en el pecado, en el error por sus pasiones carnales, y más bien juran en contra de la verdad y la justicia. Como la gente que solo pide justicia cuando les pasa algo a ellos, pero cuando se trata de recibir beneficios les vale cuán injustos puedan ser con respecto a su prójimo, lo que le hagan. Y por jurar contra la verdad y la justicia, despreciando la pureza. Eso, estar pendientes de los ídolos, ¿verdad? Como, digamos, tristemente sucede con los católicos cuando pasan por una iglesia, ¿verdad? Que se tienen que presignar. Entonces están pendientes de si hay una iglesia en algún lado para hacerlo. Porque no están pendientes de si hay alguien con necesidad para ayudarle. Porque no están pendientes de no pensar algo que no tienen que pensar. Pendientes de no mentir, pendientes de no fallar. Sí, claro, no, por supuesto, es que me vean que soy súper creyente. De eso es lo que están pendientes, del qué dirán. No del qué dirá Yahweh, el qué dirá el prójimo. Será doble la condena que les caiga por tener una falsa idea de Elohim, al estar pendientes de los ídolos, y por jurar contra la verdad y la justicia, despreciando la pureza. Por esas dos razones es una doble condena. Porque no es el poder de aquellos por quienes se jura, sino el justo castigo reservado a los pecadores, quien persigue siempre las transgresiones de los injustos. Vean esto es súper importante de entender, porque hay mucha gente que no acepta a Yahweh o la escritura porque dicen que él es muy malo por el sufrimiento que se ve descrito en ella, sin entender cuál es la razón del sufrimiento. Es la consecuencia de las malas obras. No es que Yahweh diga, hoy sabe que quiero hacer que sufra, tome. Ese no es el punto, y así es como lo ven. Vean cómo dice, porque no es el poder de aquellos por quienes se jura. O sea, no es el poder de los ídolos que está trayendo ¿verdad? Lo que sea negativo, sino el justo castigo, es lo que merecen, reservado a los pecadores. El justo castigo es el que persigue siempre a los transgresores de los injustos. Perdón, quien persigue siempre las transgresiones de los injustos. Entonces es algo simplemente automático. O sea, las consecuencias de las obras, consecuencias de los actos. Como una apuesta. Si se pierde la apuesta, el que perdió tiene que pagar. Es lo justo, ¿verdad? Obviamente no hay que apostar a gente, no apuesten. Simplemente es similar, porque Eliyahu estaba contra los sacerdotes y dijo, ok, vamos a ver quién gana, quién es el verdadero Elohim. Gané, ahora ustedes perdieron, ¿qué les toca? Corte cabeza. Exacto, era el justo castigo. De hecho, vean lo que dice la escritura y lo que les dije, que me preguntaron de Levítico. El hombre que desvíe a alguien del pueblo para adorar a otro Elohim merece morir. Todos esos sacerdotes de Baal estaban haciendo eso. ¿Qué merecían? Morir. Lo único que hizo Eliyahu fue mostrar lo que merecían. O sea, mostrar que Baal no es Yahweh. Y por ende merecían morir. Zacarías 13:2. Y en aquel día dice Yahweh, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar a los profetas y el espíritu de inmundicia. Así es. Este es un verso que también a mí me gusta mucho porque tiene algo que yo creo que la mayoría de la gente le pasa por alto. Y es esto que dice, en aquel día dice Yahweh, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Vean que no está diciendo, como lo dice en otro montón de ocasiones, quitaré las imágenes, destruiré los ídolos. Está diciendo, destruiré los nombres de los ídolos. Porque
el nombre es muy importante. La importancia del nombre es tal que dice, adoran ídolos a través de nombres falsos. Entonces voy a tener que deshacerme de esos nombres. Por ende, si un ídolo tiene un nombre, ese nombre va a ser destruido. Hay un ídolo que es Dios, un ídolo que es Buda, un ídolo que es Jesús, un ídolo que es María, un ídolo que es Krishna y otro montón de tipos. Todos esos nombres van a ser destruidos, van a ser vistos como malas palabras hoy en día. En ese tiempo van a ser vistos como malas palabras. Deberían serlo desde ya, pero bueno, la gente los usa como adoración. Entonces, al decir Yahweh que va a destruir los nombres de las imágenes, ahí es donde yo pregunto, ¿hay una imagen del nombre Jesús? Sí, todo el mundo la conoce. Uno dice Jesús y llega la imagen de esa misma, de ese ser. Que no es Mashiach, no es Yahushua, es César Borgia, mínimo, ¿verdad? Porque ya hay otros, depende del artista cómo lo hagan, pero es la base. Entonces, hay una imagen, un ídolo que le hicieron al nombre Jesús. Entonces el nombre Jesús va a ser destruido, porque está diciendo que va a destruir los nombres de las imágenes. Pero Yahweh es invisible, por eso es el nombre que se mantiene eternamente. ¿Está claro?